Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación, entrevista a CNN. En esta oportunidad vamos a hablar de esta novela infantil que está sobre la mesa de redacción de CNN Chile, Manual de Sobrevivencia para Calcetines Sueltos. ¿Qué pasa cuando un calcetín se pierde en la lavadora? ¿O qué pasa cuando uno de estos calcetines no se pierde, sino que por su cuenta decide que ya no quiere vivir más en el cajón de los calcetines y decide salir a recorrer otros rincones de la casa? Y a partir de esta novela infantil se reflexiona sobre la identidad, la amistad. Bueno, esas son las reflexiones entonces a las que invita Marcos Albo a través de esta novela infantil, su primera novela infantil, una novela para toda la familia que vamos a estar analizando en este espacio de conversación acá en Entrevistas CNN, y vamos a conversar entonces con su autor, a quien vamos a ver prontamente en pantalla, a Marcos Albo, para conversar sobre este manual de sobrevivencia para calcetines sueltos. Marco, muchas gracias por aceptar la invitación de Entrevistas CNN. Muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy encantado de estar acá. Ya le decía yo, ¿qué pasa cuando un calcetín se pierde en la lavadora? O, más importante aún, ¿qué pasa cuando este calcetín quiere cambiar de vida? Quiere ir a conocer otros rincones de la casa. Esta es la historia de Miti y Mota, dos calcetines deportivos que están siempre unidos, pero uno de ellos decide ir a explorar otros rincones. Ahí tú nos cuentas de dónde nace esta inspiración y con qué nos vamos a encontrar en esta novela infantil. Bueno, Miti Mota nace un poco del trabajo de contarle cuentos a los niños para hacerlos dormir en la noche, a mis hijos particularmente, que tienen 9 y 11 años, y todas las noches queríamos hacer una historia distinta, ir contando cosas, pero empezó a agarrar vuelo la historia de estos dos calcetines, que, bueno, nosotros en la casa tenemos un colgador de calcetines, que me imagino que les debe pasar en muchas casas también, que no necesariamente aparecen los dos calcetines juntos, entonces voy a colgando esperando a que aparezca el siguiente. Y en eso fue como un poco la inspiración de qué pasa y el miedo que debe sentir el calcetín que está solo, como cruzando los dedos para que aparezca el otro, porque si no se va a ver destinado a un futuro más o menos terrible, en el fondo de que lo van a botar, lo van a ocupar de paño, etcétera. Entonces fue un poco como sobre empatizando con este calcetín inanimado que apareció en la historia del libro. ¿Y qué te llevó a reflexionar a partir de eso sobre la identidad? Sobre la identidad, la amistad, el buscarse a uno mismo quizás, porque es una novela infantil, sí, pero detrás de eso también hay temas muy profundos que quizás allí los papás también veamos a través de leer estas páginas. Yo creo que primero partió como una aventura en realidad, porque la primera pregunta era, claro, hay un calcetín, que es Mitty, que decide que no quiere seguir siendo calcetín, sobre todo porque está con poco uso, en el fondo, como que no lo están sacando a trotar tanto. Entonces, Mitty decide irse, pero el problema lo tiene el que se queda, que es el que no decidió nada al final. Y me pareció súper interesante como poner la novela desde la perspectiva del que se queda y el que no tuvo la opción. Entonces, Mota, que es el otro par, de alguna manera lo que intenta es ir a buscar a Mitty, convencerlo que vuelva, porque sin Mitty prácticamente no es nada. Y en eso empezó a aparecer el tema como de la identidad y un poco como eso más sobre existencialista de qué pasa cuando uno queda solo de par, que puede ser como en una pareja, en una relación de amigos, en una banda, en distintas cosas, y no fue el que eligió irse, sino que el que tuvo que quedarse. Entonces me parece que era súper interesante hablar desde la identidad y de que en ese proceso de salir a buscar al otro, el Mota en este caso se encuentra a sí mismo. Claro, y hay muchos ejemplos que se pueden llevar a los niños, que es como el público directo también, un amigo que se cambió de colegio, un amigo que cambió de casa, por ejemplo, o simplemente amistades que van cambiando porque van cambiando los gustos, y ahí entonces está identificado quizás en Miti y en Mota lo que ocurre con esta historia de los calcetines sueltos y cómo van apareciendo otros personajes, y sin entrar en adelantarnos un poco para quienes se vayan interesando en leer este libro, pero cómo van apareciendo estos otros personajes que también son bien característicos, las pantuflas, la media que van apareciendo, las tijeras, como estamos viendo allí también en pantalla. Lo entretenido era de que, claro, en este como periplo por la casa, buscando Mota, buscando a Mitty, se pusiera a encontrar con cosas que fueran súper cotidianas. Efectivamente, cada uno de estos personajes secundarios como que obedecen un poco como al comic relief que le dicen como en las películas, en los guiones, de que le vayan aportando como la parte divertida a la aventura, en el fondo.
y aparecen estos personajes que de alguna manera tienen un espejo con algunos elementos de la cultura popular. En el caso, por ejemplo, de la pantufla, es una pantufla verde que habla enredado y que de alguna manera se parece a Yoda y que dice cosas que en teoría deberían sonar sabias, pero en verdad es como, ¿qué dijo? Y que es un poco como entretenido el concepto que está detrás de eso. O un guante que es un guante súper desgastado, que es músico, que no canta tan bien, pero que también era parte de un dueto. De hecho, le habla de duetos importantes y conocidos como más de los 80 y los 90, y el personaje Mota no tiene idea de quiénes son, en el fondo. Entonces, ¿quién es Simon sin Garfunkel, en el fondo? Y entonces empieza a jugar un poco con esos contrastes del músico medio Bob Dylan que habla enredado también y que cuenta canciones, o la tijera que pierde un poco el propósito cuando pierde el filo. Entonces, ¿qué es una tijera sin filo hoy día? Que no puede Y empiezan a cortar. aparecer cosas entretenidas, claro, ¿qué hace una tijera que no puede cortar? Mm. Y creo que ahí está lo entretenido de la aventura de lo que va apareciendo en la novela, en el fondo, es una especie de búsqueda de propósito constante, que no fue necesariamente algo que yo me planteé al momento de escribirla, sino que fueron cosas que fueron ocurriendo. El otro día conversaba con un amigo y le decía que en verdad probablemente los que menos saben de qué se tratan las historias que escriben son los propios escritores. Entonces la historia apareció después y no era necesariamente algo que yo estaba buscando, no era que quería hablar de la identidad, sino que en verdad era un cuento infantil para mis hijos, para que se entretuvieran, y después empezó a aparecer lo otro que es como la carga más pesada, digamos. Ya que estamos hablando de estos personajes, los estamos viendo allí en el apoyo que está apareciendo en pantalla. ¿Cómo fue el trabajo de ilustración? Sabemos que las ilustraciones son de Alberto Montt. ¿Cómo fue el trabajo con él? No sé si hubo un pimponeo allí de conversaciones de cómo querías que fuera el trabajo y qué te pareció finalmente el resultado, que es lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, a Alberto yo le tengo una gran admiración. Yo cuando decidí llevar el cuento que yo le contaba a los niños a un libro, quería que fuera un libro que pudieran disfrutar en el fondo los niños y los adultos también, como que hubiera una comunión entre adultos y niños en el momento de hacer el rito del relato en la noche. Entonces, para eso era súper importante que funcionara para adultos, pero también para niños. Ese era como mi principal desafío. Y sentía de que una ilustración clásica de libro infantil no me funcionaba para lo que yo quería hacer. Por lo tanto, la primera y única persona que se me vino a la mente fue Alberto Montt. Le escribí, enganchó muy bien con la historia del libro, y él hizo el desarrollo de los personajes, y yo te diría que la primera devolución fue casi como al hueso. En algunas cosas tuvimos un par de pimponeos muy menores, pero las personalidades de Mitty Motta aparecieron al tiro. El guante, por ejemplo, que es del capítulo de El guante de los que sobran. Yo originalmente lo había pensado y lo había escrito como un guante de cuero negro, pero Alberto decidió hacerlo rojo. Ni siquiera le pregunté por qué, pero cuando recibí la ilustración dije, sí, pues tenía que ser rojo. Y tuve que reescribir esa parte para poder eh, que tuviera relación con la ilustración. Entonces fue un proceso como de mucha creatividad, pero de mucha libertad, porque yo quería que yo poner las palabras, pero quería de que en verdad fuera otro, en este caso Alberto, el que le pudiera dar una imagen a esas palabras. Ya nos contabas que la inspiración finalmente fueron tus hijos y esos cuentos de las noches antes de dormir, pero ¿cómo fue el salto a la literatura infantil? Que también es un desafío, hablarle a toda la familia, hablarle a los niños, y mencionabas también eso de que a veces los papás buscamos explicaciones y los escritores no eran lo que querían decir, pero finalmente cada libro tiene tantas explicaciones como lectores hay en el mundo también. Pero ¿cómo fue ese salto? Porque esta es tu primera novela infantil. Sí, es mi tercer libro, primera novela infantil, y yo creo que el salto fue muy entretenido en realidad. Cuando yo digo de que el escritor no tiene mucha relación, no relación, sino que no sabe exactamente de qué está escribiendo, es porque yo en verdad creo que los libros no los termina el escritor, sino que los termina el lector. El lector en el minuto en que lo lee le da un sentido, y ahí es donde como cumple su rol la novela completa. Y me parece que llevarlo al mundo infantil tiene un desafío mayor, porque el niño en general perdona mucho menos. Los adultos decimos ya, pero aguanta las primeras 50 páginas y después se pone bueno. O una serie que uno dice, no, sáltate la primera temporada, o sea, aguántate la primera temporada, pero la segunda. El niño no. El niño, si en la primera página no enganchó, te tira el libro por la cabeza. Entonces el desafío era poder mantener la atención del libro en forma constante. Entonces, como que me cuestionaba constantemente eso de. Ya, en esta página tenemos como el gira página en el fondo de que en verdad el niño quiera seguir avanzando, y el desafío es un poco pensando en un público que es probablemente mucho más crítico y mucho más inmediato. Entonces, ese yo creo que fue muy entretenido, y me quedó gustando además porque en verdad los niños son muy divertidos.
directo y te dicen al tiro qué les gustó, qué no, de qué se enamoraron, de qué no, y si quieren ocupar o no los calcetines al final. Claro, estos calcetines. Oye, para ir cerrando ya la entrevista, Marcos, algún público objetivo ya sabemos para toda la familia, pero si tuviéramos que recomendar la novela para quienes nos están viendo hasta ahora, porque ya está disponible en todas las librerías del país, entonces para quienes lo quieran buscar, ¿a quién se lo recomendarías tú? Yo creo que es principalmente para niños de cuarto, quinto, sexto básico con sus papás y su familia y de ahí para arriba en realidad. Creo que hay muchos chistes que pueden ser divertidos para niños de cuarto y quinto básico que probablemente de más niños más chicos no lo van a agarrar tanto. Entonces me parece que de los 8 años, 8, 9, 10 años es donde más funciona probablemente. Además, una etapa clave donde ya están entrando a la preadolescencia y descubriendo amistades, su propia identidad también allí. Así que probablemente también sea una edad donde les va a hacer mucho más sentido los problemas que están teniendo Miti y Mota en estas páginas que nos das a conocer entonces el manual de sobrevivencia para calcetines sueltos. Marcos, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista CNN. Gracias a ustedes, estoy muy encantado de haber estado acá. Muchas gracias. Y con esa invitación entonces, y con esta invitación a que puedan leer Manual de Sobrevivencia para Calcetines Sueltos, un libro que invita a la reflexión sobre la amistad y la identidad a partir de la historia de estos dos calcetines, Miti y Mota. Terminamos Entrevista CNN. Queden ustedes con toda la programación que tenemos para ustedes en CNN Chile.